Argentina está protagonizando uno de los experimentos políticos y económicos más radicales del planeta, pasar de décadas de populismo al imperio de la motosierra, y hacerlo en tiempo récord, sin pausas y sin anestesia. Desde el shock inicial, la economía gaucha ha sorprendido a propios y extraños, crece con fuerza, la actividad repunta, por primera vez en más de una década, las cifras parecen jugar a favor. Pero mientras las luces se encienden en el presente, en el horizonte ya se forman nubarrones que amenazan con poner a prueba todo el proyecto libertario de Javier Milei. El corazón de su plan es el superávit fiscal, la columna vertebral de sus reformas. Sin embargo, ese ancla comienza a mostrar grietas. Al mismo tiempo, el juicio internacional por la expropiación de YPF se complica, las reservas del Banco Central no se llenan al ritmo que exige el FMI y el mercado, pese a algunos éxitos, todavía no confía plenamente en el tipo de cambio. Para entender el momento actual, hay que mirar atrás, a la herencia del cepo cambiario. Hasta hace pocos meses, Argentina tenía no uno, sino varios precios para el dólar, el oficial, el blue, el MEP, el contado con liquidación, el blend, un verdadero laberinto que no solo confundía a los extranjeros, sino que se había vuelto un dolor de cabeza para los propios argentinos. Este caos existía porque el gobierno vendía dólares por debajo de su precio real, con la condición de que no pudieran circular libremente en el mercado. Un esquema que, en la práctica, funcionaba como una economía cerrada al estilo soviético. El gran golpe de Milei fue levantar ese cepo. A partir de ese momento, cualquier argentino podía comprar dólares al precio de mercado, sin restricciones artificiales. Al menos en teoría. El problema es que, aunque la salida del cepo fue recibida como un éxito rotundo, no disipó del todo las dudas sobre si el sistema resistiría la presión. Mientras tanto, la economía empezó a mostrar un músculo que hacía mucho no se veía. En febrero, la actividad alcanzó su segundo valor más alto de la historia, y en abril, el tercero. Sin embargo, entre ambos meses hubo un bache profundo, marzo. Ese mes, la economía se contrajo un 1,8% en apenas 30 días, una caída que, para dimensionarlo, equivale a lo que en países desarrollados puede tardar un año entero. La razón fue simple pero poderosa, el miedo al tipo de cambio. Marzo fue el último mes completo con el cepo vigente y la expectativa generalizada era que, al eliminarlo, el peso se desplomaría. En economía, las expectativas son casi tan importantes como los hechos. Si la gente cree que viene una devaluación, reacciona antes de que ocurra, frenando inversiones, postergando gastos y buscando refugio en el dólar. Eso fue exactamente lo que pasó. La inflación saltó del 2,4% al 3,7%, su nivel más alto desde agosto del año anterior, y la confianza se enfrió de golpe. Pero el golpe fue breve. En abril, la economía rebotó con un crecimiento del 1,9%, recuperando casi todo lo perdido y dejando el primer trimestre con un crecimiento del 5,4% interanual. De hecho, por unos días, los titulares internacionales celebraron que Argentina crecía más rápido que China. Sin embargo, esa comparación tenía truco. Las tasas interanuales comparan la situación actual con la de hace exactamente un año, y si el punto de partida fue bajo, la mejora siempre luce espectacular. La mejor forma de medir la salud real es ver el crecimiento trimestre a trimestre. En ese terreno, China había avanzado un 1,2%, lo que anualizado sería 5,7%, mientras que Argentina creció un 0,87%, equivalente a un 3,64% anual. Un buen número, pero lejos del impacto que sugería el titular. Y sin embargo, para un país que venía de años de estanflación, este repunte sigue siendo una bocanada de aire fresco. Las proyecciones del FMI y el Banco Mundial estiman que Argentina cerrará el año con un crecimiento cercano al 5,5%. Y lo interesante es que incluso con un freno abrupto en la segunda mitad del año, el resultado seguiría siendo notable. Si el PIB se mantuviera plano de aquí a diciembre, el crecimiento anual sería del 4,7%. Si avanzara apenas medio punto mensual, el año cerraría con un 6,3%, superando con creces las previsiones internacionales. Aún más sorprendente es el frente inflacionario. En mayo, la inflación mensual fue de apenas 1,5%, el registro más bajo en 8 años. Esto, en un contexto de consumo y crédito en máximos históricos, es un fenómeno que pocos esperaban. Y la consecuencia más directa es que el salario real se fortalece, la gente compra más, la pobreza cede y el humor social mejora.
Según la Universidad Torquato Di Tella, la tasa de pobreza en mayo cayó al 33%, el nivel más bajo desde 2018. Pero en la política económica, los logros de hoy pueden ser las amenazas de mañana. Todo este equilibrio depende de que el superávit fiscal se mantenga. Y justo ahí es donde se está gestando una tormenta. El superávit fiscal es la pieza central del rompecabezas libertario. Es lo que le permite a Milei sostener la estabilidad del peso, reducir la inflación y enviar una señal de disciplina a los mercados. Sin ese ancla, todo el andamiaje económico se tambalea. Y en este preciso momento, ese ancla está bajo ataque. El golpe vino desde el Congreso. A mediados de año, diputados y senadores aprobaron una ley para aumentar las pensiones un 7,2%, además de elevar el bono para las jubilaciones más bajas de 70.000 a 110.000 pesos. La norma también abre la puerta para que más de 240.000 personas que no cumplieron con todos los años de aportes puedan cobrar la pensión completa, incrementa las pensiones por discapacidad y fija que todas estas prestaciones se actualicen automáticamente con la inflación. A primera vista, esto suena justo, incluso necesario. Pero en términos fiscales, es un misil dirigido al corazón del programa económico. El costo de aplicar esta ley sería equivalente al 1,7% del PIB, una cifra que, como mínimo, se comería todo el superávit primario. Y cuando hablamos de primario, nos referimos a las cuentas antes de pagar los intereses de la deuda. Si se suman esos intereses, el superávit real quedaría prácticamente en cero. Aquí es donde entra en juego una palabra que Milei repite poco, pero que ha sido fundamental en su primer año, la licuadora. Durante meses, el gobierno no recortó directamente las jubilaciones, simplemente las dejó congeladas en términos nominales mientras la inflación reducía su valor real. Fue un ajuste silencioso, sin titulares dramáticos, pero muy efectivo para reducir el gasto. Ahora, la ley aprobada en el Congreso exige devolver de golpe parte de lo perdido con la licuadora. La aritmética es simple, si el gasto sube y los ingresos no lo hacen al mismo ritmo, el superávit desaparece. Y si desaparece, las opciones para financiar al Estado se reducen a dos: endeudarse más, algo que Argentina apenas empieza a poder hacer, o volver a encender la máquina de imprimir billetes, lo que sería como abrir la puerta a una nueva espiral inflacionaria. Milei ya ha anunciado que vetará la ley. Pero aquí no solo está en juego el gasto, sino la política. Si la oposición logra reunir la mayoría necesaria para anular el veto presidencial, el superávit fiscal podría evaporarse en cuestión de meses. Y si eso ocurre, el mensaje a los mercados sería demoledor: el gobierno perdió el control de su principal herramienta económica. Pero las pensiones no son el único frente abierto. Julio, el mes en el que se desarrolla esta historia, es también el más pesado en términos de deuda para todo el año. Solo en estos 31 días, el gobierno debe afrontar pagos por unos 5.000 millones de dólares, una cifra prácticamente igual a la suma de los vencimientos del resto del año. La mayoría de los países no pagan el capital de sus deudas cuando vence, simplemente refinancian, es decir, emiten nueva deuda para cubrir la antigua y pagan solo los intereses. Pero Argentina, históricamente, no ha sido un país normal en ese sentido. La falta de confianza la ha obligado a pagar capital e intereses en efectivo, sin acceso fluido a los mercados. Eso comenzó a cambiar hace poco. El gobierno ha logrado colocar varias series de bonos, BOP real, y ya va por la cuarta emisión. Sin embargo, las señales no son todas positivas. En la primera licitación de la serie 4, se colocaron 810 millones de dólares, pero en la segunda, apenas 26 millones, muy por debajo del máximo posible de 1.000 millones. Y lo más inquietante es lo que estos bonos revelan sobre las expectativas del mercado: sus precios implican que el tipo de cambio debería rondar los 1.460 pesos por dólar, muy por encima de los 1.170 del contado con liquidación. No significa que haya un atraso cambiario, en el sentido clásico, pero sí que una parte del mercado sigue dudando de la estabilidad del peso y se protege comprando dólares. El sector agropecuario, clave para el ingreso de divisas, también envía señales mixtas. A comienzos de julio, las liquidaciones del campo se dispararon a niveles récord, más de 500 millones de dólares en un solo día y 1.000 millones en menos de una semana. La razón fue simple: estaba por terminar la exención fiscal a las exportaciones, y los productores se apuraron a liquidar antes de que volviera el impuesto.
Pero tan rápido como llegó ese pico, desapareció. La venta de productos agrícolas cayó de 2,1 millones de toneladas a apenas 4,000, y lo más curioso es que, a pesar del ingreso masivo de dólares, el tipo de cambio no bajó, de hecho, subió ligeramente. Esto revela un dato incómodo: aunque haya más oferta de dólares, la demanda de pesos no crece al mismo ritmo, porque muchos siguen prefiriendo ahorrar en divisas extranjeras. ¿Por qué no se llegó a la meta? Parte de la explicación está en el turismo y las importaciones. Con un peso fuerte, viajar al exterior se volvió mucho más barato para los argentinos. El resultado, el gasto en turismo fuera del país marcó su mayor nivel desde 2016. Lo mismo ocurre con las compras de maquinaria y bienes de capital, que crecieron un 70% interanual en mayo. No son malas noticias en sí mismas: un sector privado que invierte en equipamiento es señal de dinamismo, pero implican una salida masiva de dólares en un momento en que el gobierno necesita conservarlos. La diferencia crucial con el pasado es que, esta vez, el déficit externo no lo está provocando el sector público, sino el privado. Y en teoría, la capacidad de repago del sector privado es más sólida que la del Estado argentino. Sin embargo, para los mercados internacionales, dólares que salen son dólares que hay que reponer, y mientras la economía local crece, la presión sobre las reservas no se detiene. Julio, por tanto, se convierte en el mes bisagra del año para Milei. Debe afrontar vencimientos de deuda, mantener el superávit fiscal bajo amenaza, cumplir con las expectativas del FMI y convencer al mercado de que el peso es una moneda confiable. Un paso en falso en cualquiera de estos frentes podría cambiar por completo la narrativa de éxito que el gobierno ha intentado construir. Por eso, lo que está en juego no es solo económico, sino político. Si Milei sale de julio con las cuentas equilibradas, las reservas estables y el dólar bajo control, habrá reforzado su posición de cara a las elecciones de medio término. Pero si el mercado percibe debilidad, la presión cambiaria podría intensificarse, y en Argentina, las corridas no suelen esperar demasiado para aparecer. Así que la pregunta queda abierta para todos: ¿podrá Milei mantener el superávit y consolidar la estabilidad que ha logrado hasta ahora? ¿Está el peso realmente demasiado caro, como sugieren algunos precios implícitos? ¿O estamos frente a un nuevo ciclo donde el crecimiento y la baja inflación no puedan convivir mucho tiempo más? En un país que ha visto tantas veces como la calma económica es apenas la antesala de la tormenta, julio será la verdadera prueba de fuego. El resultado no solo definirá el futuro de la administración libertaria, sino también si Argentina puede, por fin, romper el patrón de crisis que la ha perseguido durante décadas.